Amén y muchas gracias a todas las que han participado hasta el momento, la hermana Fabi, la hermana Fanny, la hermana Carmen. Sí. Ay, pues tantas que ni me acuerdo los nombres de todas, pero esa es parte del gran gozo que tenemos en el Señor. Hablando de emociones, voy a usar muchas descripciones de muchas diferentes emociones. Y si se sienten en una montaña rusa de emociones durante la clase, pues así es, porque estamos hablando de las emociones desde una perspectiva bíblica, porque Dios nos creó así, hermanas y queridas invitadas que nos también están visitando. Es increíble poder acompañarles en este momento. Mira, para mí, yo estoy tan gozosa de ver a caras conocidas, a caras desconocidas que voy conociendo por primera vez. Mira, para mí, tremendo gozo. Cuando Fabi me pasó la invitación para esta clase, para hablar de este tema, yo dije, pues claro que va a tocar este tema, porque tanto hemos conversado y hablado y orado y llorado y todo sobre lo que son esas emociones que Dios nos dio, pero a veces nos sentimos perdidísimas en esas emociones, porque son tan fuertes y tan abrumadoras, tan bien encontradas, que estamos así como, pero entonces, ¿qué hago con ellas? Sé que no estoy sola, ni pido que levanten la mano, porque sé que estoy aquí en familia con las que me entienden. Y quiero que comencemos con el versículo que habla del gran y mayor mandamiento en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, los versículos 29 al 31. Marcos 12, 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. El más importante es, oye Israel. Está aquí hasta repitiendo lo que vemos en Deuteronomio 6, el Shama. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. ¿Ok? El corazón. Con toda tu alma. Ese es el número 2. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ok. Sabemos que ese es el mayor mandamiento. Lo dice el mismo Señor Jesús. Pero miren y fíjense bien en lo que dice aquí, cómo debemos amar a Dios. Con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con la mente y con las fuerzas. Estamos hablando de 4 facetas de cómo somos nosotras. El corazón es así como todas las emociones y, ay, de ahí pensamos que sale el amor y, ay, qué lindo. Sí, estamos hablando de la salud emocional. Ok. A veces no sentimos el amor por Dios. Es verdad. Pero dice aquí que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Esa es como la salud espiritual. Espiritualmente hablando, nuestro espíritu, nuestra alma clama por el de Él. Se ha escuchado hasta por diferentes cantos y cosas que hay como un vacío dentro de nosotros que tiene el tamaño de Dios. Porque es un vacío que solamente se puede llenar con Dios. Entonces, todo el corazón, todo el alma, así como ese vacío que se llena con Dios, lo espiritual, lo emocional, lo espiritual, con toda nuestra mente, lo intelectual,
así como ¡ting! Se prende el bombillo, así, ¡ting! Con toda la mente, a veces intelectualmente hablando, con nuestra mente, ok, sé que debo amar a Dios, sé que debo asistir a la iglesia, sé que debo amar a otros, pero mi corazón de repente no lo siente. Y mi alma en lo espiritual lo quiere, pero hay como una lucha y la distancia entre el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, como la salud física, también nos está combatiendo. Porque a veces sentimos lo emocional en nuestra física. Ok, quiero que lo hagan conmigo, con todas las señas así, porque así podemos hablar hasta de todo aspecto de nuestra ser. Hay algunas que se están estirando, no se preocupen, no son movimientos muy grandes. Ok, entonces, lo emocional es el corazón, lo espiritual es ese círculo, así como ese vacío que solo Dios puede llenar. Lo mental o lo intelectual, así como los bombillitos que se prenden, y lo físico, por las fuerzas, ¿cierto? Ok, una vez más, lo emocional, lo espiritual, lo mental o intelectual y lo físico. Tenemos todas esas diferentes facetas de nuestro ser, ¿verdad? Entonces, si Dios nos pide a que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿será que Él mismo reconoce que hay diferentes facetas de quienes somos? Él nos creó así. Él nos creó en su imagen y semejanza. En el Antiguo Testamento vemos bastante las fuerzas de Dios. Vemos cuando Él buscaba hasta venganza. Buscamos su fuerza para poder partir el Mar Rojo. Vemos su fuerza, wow, en cómo Él conquistó a los filisteos y David, el chiquitico que mató a Goliat. Era por las fuerzas de Dios, ¿verdad? Dios también tenía un corazón, como Él ve a Agar cuando Sara le había botado de la casa. Vemos las emociones y el corazón de Dios en lo bueno y en lo malo y en muchísimos sentidos a lo largo del Antiguo Testamento. Vemos hasta que Él describe a David como un hombre con un corazón conforme al de Dios. Vamos a volver a ese concepto más adelante, pero vemos también, obviamente, el alma o lo espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el yo soy que siempre está presente, siempre es, siempre era, siempre ha de venir. Es el que es, el que era, el que siempre será. Sin Él no podemos ni siquiera tener un alma. ¿Vemos la inteligencia o la parte mental de Dios? Por su sabiduría. ¡Uf! Vemos muchísimos aspectos de cómo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, que sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos los nuestros. Isaías 55, 8 y 9. Entonces, fuimos creadas en la imagen y semejanza de Dios y Él nos manda que le amemos con todo nuestro ser. Es decir, también que le importa a Dios todo aspecto de nuestro ser. A Dios le importa el corazón, a Dios le importa el alma, a Dios le importa la mente, a Dios le importan las fuerzas. Y todo está totalmente ligado. Muchos de ustedes saben por qué me acompañaron en oración el año pasado
cuando mis fuerzas físicas estaban, pero por el piso. Espiritualmente hablando, estaba fuerte, pero la falta de fuerza física me afectó y me hizo como sentir que había bajado en mi alma. Claro que mis emociones estaban por todas partes, estaban encontradas. Confiaba en Dios e intelectualmente sabía que Dios tenía el control y que Él podía sacarme de ahí. Pues intelectualmente tenía esa esperanza, pero en mi corazón se sentía así como... Las emociones a veces estaban por el piso también, porque cuando está una parte afectada, toda parte es afectada. Entonces, por eso mismo es importantísimo que cuando estamos hablando de la inteligencia emocional, no dejemos al lado todo otro aspecto de nuestro ser. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Y espero que hasta me vayan siguiendo así con todas esas así manualidades. Es que no estamos aquí conectadas físicamente. Entonces, por Zoom uno hace lo que puede para transmitir el mensaje. Y si están teniendo diferentes reacciones emocionales, excelentes. Se están conectando entonces también con la clase. Pero Dios, en parte, quería aclarar con los israelitas, con todos los que había creado, Él les quería mostrar que Él tenía todos esos aspectos de su ser también, que ellos no estaban viendo, no estaban recordando, aunque antes lo sabían. Y no es la principal razón, pero es una de las razones por las que Él mandó a su Hijo a que anduviera aquí en la tierra. Cuando Jesús llegó, ¿cómo primero llegó? ¿Como un hombre así con todas las fuerzas? No, llegó como bebé, llegó como el ser más vulnerable. Llegó con todas las emociones que enfrentamos, llegó con su aspecto espiritual totalmente unida con su Padre. Llegó con toda la inteligencia y sabiduría que tenía Dios, que hasta cuando tenía 12 años y anduvo en el templo enseñando a los maestros de la ley, se quedaron porque hablaba de lo que sabía de su padre. Y como su padre adoptivo, José, era carpintero, nos imaginamos que tenía bastante fuerza también física, ¿cierto? Entonces llegó Jesús a mostrarnos aquí en carne propia cómo podemos tratar a todo nuestro ser. Entonces, hablando de la inteligencia emocional de Jesús, vamos a ver lo que aprendemos de él en cuanto a diferentes emociones. Y si algunas están diciendo, wow, eso me suena como a algo que, wow, casi se me caen todos los apuntes, la Biblia y todo. Si eso les suena a algo como que has escrito, sí es cierto. En el libro Humano y Santo, escribí sobre el mismo Jesús y cómo él enfrentó toda emoción y toda situación como enfrentamos nosotras. Él fue tentado en toda manera, mas nunca pecó. Entonces, una de las primeras partes más importantes, una de las primeras reglas de la inteligencia emocional es que la emoción como tal no es un pecado. Escúchenme bien, hermanas, porque si captan más nada de toda la clase, quería empezar como empecé para que entendiera y que viera que la emoción como tal no es un pecado. ¿Entienden? Podemos pecar en esa emoción o por esa emoción.
Pero la emoción como tal no es un pecado, porque si la emoción como tal es un pecado, estamos diciendo que Jesús pecó. Yo tenía ese conflicto muy fuerte en mi propio ser porque yo había crecido mal entendiendo lo que era vivir en la carne. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice el apóstol Pablo que debemos vivir según el Espíritu o mediante el Espíritu. Pero dice también, en contraste, que no debemos vivir según la carne. Y yo había crecido pensando que las emociones eran representantes de la carne, entonces no debo vivir según la carne. Las emociones no son un pecado y las emociones son parte de ese corazón que Dios nos ha dado. Entonces, si debemos vivir según el Espíritu, debemos permitir que el Espíritu sea quien nos da esa inteligencia emocional para saber cómo manejar, lidiar, vivir según el Espíritu, guiando las emociones, guiando lo emocional, guiando lo espiritual, guiando lo intelectual, guiando lo físico, guiando todo aspecto de nuestro ser. Si permitimos que el Espíritu guíe todo aspecto de nuestro ser, vamos a estar viviendo según el Espíritu. En contraste, en Romanos capítulo 8, dependiendo de la versión que se lee, se puede malentender lo que quiere decir vivir según el Espíritu y no vivir según la carne. Eso es la diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. No debo vivir según la carne, es decir, los deseos de la carne. No es que no debo vivir según la carne, así como lo emocional, lo espiritual, lo intelectual y lo físico. Porque si voy a condenar estas cosas, estoy condenando a Cristo. Porque Él también tenía esa naturaleza humana con esos diferentes deseos. Pero si vivo según la naturaleza pecaminosa, me estoy dejando llevar que esas cosas me controlen en vez de dejar que el Espíritu me controle. En Romanos capítulo 8, voy a leer pues a partir del versículo 1, es que uno no puede eliminar ciertos versículos de la Biblia porque todos son tan acertados. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo.
Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, menos mal hay un sin embargo, ¿verdad? Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero tenemos, hermanas, esa promesa de Dios, que su Espíritu nos puede guiar en todo aspecto de nuestro ser. En todo aspecto. Cuando nos sentimos sin fuerza. Cuando nos sentimos por una montaña rusa de las emociones encontradas, más atormentadas por las hormonas, vamos a ser honestas, abiertas y hablar las cosas tal y como son. Cuando la mente y la inteligencia nos está diciendo, pero creo tal persona, creo tal médico, pero qué de esta enseñanza sobre el virus, pero qué de tal político que está diciendo esto, pero qué de tal periodista que está diciendo aquello. No sé qué pensar. ¿Será que el Espíritu nos puede guiar en todo nuestro ser? Definitivamente. Definitivamente. Entonces, las emociones como tal no son un pecado. No lo son. El mismo Jesús nos enseñó cómo podemos llevar esas emociones según el Espíritu. Vamos a comenzar con la ira. Quizás el ejemplo más famoso de la ira se encuentra en Mateo 21, 12 y 13. Yo sí voy a compartir pantalla ahorita por un ratico porque hay muchos versículos y no va a dar chance a leerlos todos. Entonces voy a dejar esta para quienes están apuntando, voy a dar chance a que puedan así. Ay, perdón, se me olvidó poner el otro versículo de la frustración, pero todas somos obras en proceso. Que podemos ver las muchas veces que Jesús enfrentó tal o tal emoción, tal o tal situación, físicamente hablando, mentalmente hablando, emocionalmente hablando, hasta tenía sus propias luchas espirituales, pero se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Se mantuvo en tanta comunicación con su Padre que siempre podía discernir cuál era la voluntad de Dios. Entonces, el ejemplo de la ira es cuando Jesús tumbó las mesas en el templo. ¿Por qué? Porque estaba en un buen sentido celoso por lo que Dios quería que fuera el templo. Y ellos estaban distorsionando en todo sentido lo que Dios sí quería para su pueblo. Era un lugar de adoración y lo habían convertido en un lugar de venta para sacar su propio provecho. Entonces, se enojó, pero su ira era justa. Por eso dice en Efesios 4 que en nuestro pecado en nuestro pecado no debemos pecar, ¿cierto? Pero en nuestra ira no debemos pecar. No está diciendo que jamás vamos a airarnos, sino que en el versículo 26, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Es decir, no podemos dejar que la ira o que el enojo nos controle. En vez de que esas emociones nos controlen, ¿qué es lo que nos debe controlar? El espíritu. Debemos ser guiadas por el espíritu. ¿Cuántas de ustedes se han sentido tristes? No tienen que levantar la mano, pero hoy mismo puedo decir yo que me he sentido triste. Jesús se sentía triste. Cuando se murió su primo, Juan el Bautista, él quería apartarse para poder llorar,
para poder lamentar y pasar el duelo por su primo. Luego pasó algo y tuvo que sanar a la gente porque les vio como ovejas sin pastor. En Juan 11:35 dice, es el versículo más cortico, Jesús lloró. 2 palabritas. Pero nos demuestra que Jesús también pasó por tristeza. Y eso cuando vio el dolor de Marta y María por la muerte de Lázaro. Eran sus amigos, los amaba. Le afectaba lo que sus seres queridos estaban viviendo. Y yo diría que, aunque el versículo dice, y estamos hablando de la salud emocional, espiritual, mental y física, podemos agregar para las mujeres también la salud de la familia. Porque nos afecta muchísimo cuando alguien de la familia, es porque son muchas personas, no está bien. Una de mis hermanas está ahorita en una situación de no muy buena salud en varios de los aspectos. Y a mí me afecta porque la salud de ella me afecta. Pero tengo que dejarme guiar por el Espíritu y no dejarme llevar y abrumar por lo que es la salud de mi hermana. Yo estoy orando a Dios para que a ella la sane en todos los sentidos que estamos hablando. Jesús también fue afectado cuando alguien de sus seres queridos estaba triste. Es normal, es hasta saludable mostrar esa compasión. Pero él no se dejó llevar por ello, sino que siempre se dejaba guiar por su Padre y por el Espíritu. Él pasó por hambre y sed. En la historia de la mujer samaritana vemos que él estaba ahí. Ay, ustedes que vayan y busquen así la comida. Yo ya estoy agotado, no puedo. Así, váyanse ustedes, yo me quedo aquí esperando. Claro, sabemos cómo Dios quería aprovechar el momento, pero él tenía hambre y sed. Pide a la mujer samaritana a que le dé algo de tomar. Es normal. Pero ¿cuántas de nosotras cuando estamos hambrientas, estamos hambrientas? No podemos dejarnos controlar por lo físico, ni por lo emocional, sino por el Espíritu. Jesús se frustró cuando estaba malentendido o cuando los fariseos estaban haciendo, así los fariseos, los maestros de la ley deberían de haber sido los que le daban mayor bienvenida. No, pero él dice, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. ¿Jesús pasó por frustración? Claro que sí. Pero él se dejó llevar por el Espíritu, por el Padre. La emoción como tal no es el pecado, sino es lo que esa emoción nos lleva a hacer o nos lleva a decir o nos lleva a reaccionar. Jesús pasó también por cansancio. Agotamiento. Ni les pregunto porque sé, porque si estamos respirando, estamos muchas veces cansadas. Gracias a Dios no tuve que poner despertador de esta mañana. Así que cuando me desperté y vi la hora, yo no tengo por qué levantarme temprano. Volteé y me quedé descansando otro ratico. ¿Para qué? Para poder descansar, pasar un poco el Shabbat, como se enseña para los judíos, el día séptimo, el día de descanso. Pero eso muchas veces no era lo suficiente para Jesús, tampoco. ¿Por qué? Porque estaba cansado. En estas dos historias de Marcos, él estaba dormido.
una vez en el barco, mientras había una tremenda tormenta. Tanto el agotamiento que ni le importaba qué más estaba pasando. Hasta así le preguntan los apóstoles, ¿verdad? Vamos a esa historia en Marcos 4, porque tampoco quiero siempre o solamente mencionar la historia sin leerla también. Ese día al anochecer, Marcos 4, 35 al 41, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las alas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Estaba mal que Jesús estaba cansado? Para nada. No era un pecado estar cansado. No es que está de mal descansar cuando necesitamos descansar, pero siempre debemos ser guiadas por el Espíritu. ¿Cuántas veces has tenido a alguien que te ha faltado de respeto? No levantan la mano, especialmente si hay los hijos cerca. ¿O cuántas veces hemos faltado de respeto a alguien que debemos también dar el respeto? Tampoco levanten la mano. Pongo eso ahí porque muchas veces perdimos los estribos porque hay otro que se está comportando no a lo debido. Y nos sentimos así como, ¡oh!, como que nos frustramos o nos airamos más por eso y tenemos que evaluar, ok, ¿qué es lo que me está causando esa tremenda reacción? Tenemos que autoevaluarnos. Y a veces es porque no somos el mensajero debido en el momento debido. En Mateo 13, 53 al 58, Jesús mismo dice que no hay profeta en su propio país. Es también ese sentido de que a veces ese no es el mensajero apropiado en el momento apropiado. A veces Dios nos usa para plantar semilla. A veces Dios nos utiliza para regar a la semilla. Pero a veces Dios dice, no es tu momento, voy a usar a otro y en otro momento. Y eso a veces nos parte el corazón, por tanto que amamos a esa persona con quien estamos tratando de hablar. Cuánto Jesús amaba a los de Nazaret, pero no le querían escuchar. Entonces, guiado por el Espíritu, aun cuando le partía el corazón, él tenía que confiar en Dios. Mentalmente hablando, sabemos, oh no, pero yo sé exactamente cómo decirle, qué decirle. No, es que ¿por qué no entiende esa sabiduría hasta que viene de Dios? Es lo más espiritual, es lo más importante. Y por nuestra fuerza, por nuestra buena terquedad, queremos así pasarle el mensaje y por pasión, por amor a Dios, se lo queremos decir. Pero Dios dice, guiado por mi espíritu, permíteme guardarles toda esta angustia por uno de esos seres queridos, porque no era la persona o no es el momento. ¿Cómo nos afecta? Pero guiados por el Espíritu podemos dejar a esa persona en las manos de Dios. Podemos confiar en lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Entonces, reconocemos que Dios sí nos ha dado todas esas emociones, todas esas reacciones, todas esas diferentes cosas con las que lidiamos. ¿Se entiende, verdad? Tiene lógica. No nos está condenando por tenerlas,
porque eso sería condenar al mismo Jesús. Pero quizás tú dirías, sí, pero Jesús no fue mujer. Él no vio la pubertad como nosotras la vemos. Él no tuvo que pasar por la bendición mensual. Digo, la maldición mensual. Él no tuvo que lidiar con la menopausia. Él no tenía esos, mira, por todas partes, hermanas. Yo tengo estos ventiladores así, abanicos, que estoy preparada en todo momento. Jesús no tuvo que pasar por la menopausia. Entonces, ¿cómo puedes decir que él así luchaba como nosotras luchamos si él no tuvo todas esas emociones de mujer? Pues por ahí ya se estamos dejando controlar o descontrolar por todo como Dios nos creó. Podemos ver la bendición hasta de esa pasión que Dios nos ha dado a nosotras mujeres. Es cierto que las hormonas nos enredan la lengua, ¿cierto? Ajá. También intensifican las emociones, las alborotan a veces, porque a veces espiritualmente podemos sentir tranquilas y en plena paz, pero físicamente nos sentimos con una angustia que ni sabemos por qué está latiendo el corazón de una forma que ya me tiene alborotada emocionalmente y me siento que puedo llorar o que puedo gritar o ni sé qué me está pasando. Entonces, ¿qué hago? Las entrego al Señor. Las hormonas nos pueden disparar diferentes reacciones a emociones. Las hormonas pueden complicar todo lo que hemos estado hablando. Pero créanme, hermanas, que a Dios nada de eso le sorprende. Ni en lo más mínimo. Pudiéramos poner muchísimos ejemplos de mujeres en la Biblia que han vivido esos momentos y esas emociones. Pero prefiero terminar nuestro tiempo juntas con unas sugerencias muy prácticas de cómo podemos entregar todas esas emociones a Dios, de cómo podemos dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, nuevamente voy a compartir pantalla porque otra vez voy a estar compartiendo varios versículos y varios ejemplos bíblicos, gracias a Dios. Y cuando llevamos todas las emociones a Dios, tenemos que poder expresárselas abiertamente. Jesús mismo en el jardín dijo, ay, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Vemos que él abiertamente expresó todo al Padre. No es que dijo, sé que debo sentirme así, entonces voy a tragar todo lo que siento y ni lo voy a mencionar. No. Hasta le salieron gotas de sangre de lo angustiado que se sintió en ese momento, de lo estresado que estaba. Era un momento doloroso. Tenía muchísimas emociones encontradas. Espiritualmente estaba luchando porque seguramente Satanás le estaba tentando en el momento. Mentalmente él estaba, pues sé que es a esto que me ha llamado mi Padre, pero no sé cómo lo puedo ni lo debo hacer porque mis fuerzas hasta ya se me acaban. Estoy tan afectado físicamente que me están saliendo gotas de sangre. Él se expresó abiertamente al Padre. Y si Jesús mismo lo hizo, ¿quién mejor nos puede dar permiso para hacerlo nosotras mismas? Me encanta la historia de la viuda persistente en Lucas 18, versículos 1 a 8, porque ella, de tanto que iba al juez, es porque iba a quien tenía el poder para hacer algo al respecto. Ella no se cansaba de ir al juez.
Y como dice en Lucas 18, comienza la historia con Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Pero al final de la historia, ¿qué es lo que dice? Versículo 8. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando llevamos y expresamos todas nuestras emociones a Dios, cualquier frustración que hay en cualquier aspecto de nuestro ser, lo que siempre va a pasar es que va a aumentar nuestra fe. Y si tú dices, mira, pero no tengo palabras para expresar tal emoción, ¿es posible que Dios nunca ha escuchado a alguien con estas emociones encontradas? Mira, hermanas, abren los salmos y verán que hay ejemplos de toda emoción, todo sentimiento, todo tipo de frustración. Es un libro de poesía y expresa de maneras que a veces no tenemos las palabras. Son gemidos. Romanos 8:28 dice que el Espíritu Santo puede interpretar esos gemidos. Me encantó que escogieran la canción Escucha nuestro corazón, escúchanos, Señor, porque a veces no tenemos las palabras. A veces la oración es nada más pero está bien, porque a veces cuando nos encontramos con una amiga en Cristo, es más importante la presencia que las palabras. Entonces, como con Dios, más importante es su presencia que las palabras. Pero no solamente debemos expresar las nuestras, debemos también escucharlas de Él. Es un camino de doble vía. Entonces, cuando oramos, tenemos muchos ejemplos a través de la Biblia, en los Salmos y en toda otra parte. Me encanta también en Primera de Reyes 18, cuando el profeta Elías, el profeta Elías en Primera de Reyes 18, cuando él está tan angustiado que él así se expresa hasta por las mismas palabras, pero Dios no le habla ni se presenta su presencia en la tormenta, ni en lo más fuerte, ni en lo más ruidoso, sino en el susurro. Si no conocen esa historia, les animo a leer Primera de Reyes 18 y 19, porque con Elías sí vemos a un hombre de Dios que luchó con muchísimas diferentes emociones y luchas emocionales, espirituales, mentales y físicas. Entonces, lo que para quienes quieren quizás aprender a escuchar mejor a Dios, hay un libro, hasta varias de ustedes que han participado en el estudio llamada Escuchar, y más adelante cuando les menciono algo, puedo compartir más maneras de cómo pueden conseguir ese recurso. Pero quiero mencionarles otros aspectos de cómo podemos llevarlas, todas las emociones a Dios. Podemos cantarlas. Yo no sé si conocen esta canción, a lo mejor sí, pero un canto que muchas veces canto a Dios, hasta en voz alta, cuando estoy así, de la forma que sea, canto ese canto, todavía, Señor. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti y otro yo que te quiere obedecer. Y hay otra estrofa que también lo expresa.
así como Pablo mismo lo escribe en el trabalenguas de Romanos 7. Lo que no quiero hacer, eso hago, lo que quiero hacer, eso no hago. Que él está encontrando ese conflicto en él. Y a veces escribo todo lo que hay en mi mente y así a veces es así como y no tiene sentido. La idea no es que tenga sentido. La idea es que sea expresada a Dios. Y cuando expresamos las cosas a Dios, cuando las traemos a la luz, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 5 al 10. Y cuando traemos esas cosas a la luz, cuando confesamos esas cosas, no es que las emociones sean un pecado. ¿Me escucharon? Ok. Otra vez, porque aunque menciono Santiago 5, 13 al 18 y habla de confesar nuestros pecados, es la misma cosa que aplica a los pecados, aplica a las emociones. Cuando las expresamos, cuando las traemos a la luz, pierden su poder. A veces yo he llamado o he mandado mensaje a una hermana para decirle, mira hermana, necesito decir en voz alta que estoy sintiendo celos por tal hermana, por tal razón y necesito tus oraciones. Yo sé que hasta que cuando lo explico en voz alta a ti ahorita, reconozco la tontería de lo que estoy sintiendo y ya que te lo digo y ya que lo confieso, wow, como que Dios me está sanando hasta con mis palabras expresadas, pierden su poder. Cuando digo a una hermana, ay, estoy muy triste, necesito compartir esta tristeza contigo porque me duele tanto. Ya hay dos, como dice Gálatas 6:2, que están cargando con eso. Pues ya me estoy adelantando porque no quiero que pasemos por encima de pedir sabiduría a Dios sobre todas esas emociones y cosas. Es una de las promesas que Él da definitivamente. Si pedimos sabiduría, nos la da. Santiago 1:5. Y no debemos proseguir en esto solas. Dios nos ha dado esas hermanas en Cristo para ayudarnos, para apoyarnos, no para condenarnos ni juzgarnos, no, sino para ayudarnos a reconocer que no estamos solas en esas emociones. Satanás nos quiere aislar, pero Dios dice no, no están solas. Yo las tengo sostenidas en mi mano derecha y las tengo juntas ahí. Así que tráigame todas estas emociones, todas estas frustraciones, todas esas preguntas y dudas y todo lo que tienen. Cuando les llevamos a Él, podemos así ser transformadas y guiadas por el Espíritu y transformadas más y más en la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18. Voy a finalizar en el Salmo 13, porque lo que les quiero animar a hacer es escribir tu propio Salmo 13. Esa es como la tarea. En el Salmo 13 vemos como 3 estrofas. Ok, la primera estrofa es la expresión abierta de esa frustración, de todas esas emociones. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Pueden escuchar así la angustia y la frustración emocional, espiritual. Se siente así con esa lucha de que Dios quizás le ha abandonado. ¿Cuándo he de tomar consejo en mi alma? Pesar en mi corazón, aunque es su corazón, se siente el pesar, se siente así como la falta de fuerza. Se ve todo ese aspecto de su ser, ¿verdad? En la segunda estrofa,
Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Está clamando. Ilumina mis ojos, no sea que me duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen, cuando yo sea sacudido. Está clamando, primero se está como quejando y expresándose, pero luego lo hace como una oración. Ok, será, Señor, por favor, respóndeme, guíame. Te lo he entregado, te lo he dejado abiertamente. El vómito de emociones. No se preocupen, a Dios, Él puede aguantar todo eso. Entonces, te lo he respondido, Señor, ¿me estás escuchando? Por favor, ayúdame. Porque más yo en tu misericordia he confiado, más mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Oh, sí, ok. Puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, cuando todo lo entrego a Él, cuando todo lo pido a Él y cuando todo lo confío en Él. Él sí quiere guiarnos y amarnos de la forma que solo Él puede. Él nos creó con todas estas emociones. Él nos dio la parte emocional, espiritual, mental y física. Y Él nos quiere guiar aún cuando es la salud de otros que más nos atormenta. Y Él nos ha dado muchos ejemplos en su palabra de la vida del mismo Jesús, de los salmos, y nos invita a venir a Él con todo eso. Entonces, les quería animar con estas palabras de bendición y de guía sobre la inteligencia emocional según la Biblia. Y vamos a tener ahora un tiempo de alabanza, preguntas y comentarios. Y si me permiten, como parte de las preguntas y comentarios al final, voy a compartir algunos pequeños y breves anuncios del ministerio para invitarles a otras charlas. Y pues con eso abro a que hagan preguntas o hagan comentarios y les doy muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.